Bien, buen día. Vamos a concluir que tiene que ver con el modelo monetarista. Habíamos definido en la clase anterior que el modelo monetarista es un modelo de demanda de saldos reales que están en función de, por un lado, el nivel de renta o de ingreso de producción de la economía, por otro, el rendimiento de un conjunto de activos, ¿ok? Y consecuentemente, o de manera ampliada, también en función de la variación del nivel de los precios. Entonces, lo que formalmente decíamos es que en este modelo el nivel de precios ya no es dado, ya no es fijo, se deja de asumir el nivel de precios. Por el contrario, va a retornar sobre el modelo de la teoría cuantitativa, pero en términos de variación, lo que definíamos como la tasa de crecimiento de los agregados monetarios más la tasa de variación, y como ya vimos, es constante, de la velocidad de circulación, y esto va a ser igual a la variación P minúscula, quiere decir, estoy hablando de la tasa de variación o de crecimiento de los precios, que no es otra cosa que la inflación, más la tasa de crecimiento de la producción real. ¿Okay? Ahora bien, ¿cómo define el modelo de la velocidad del dinero? Que ya definimos, pues ya vimos como supuesto que va a ser constante, va a ser fijo. Pero eso implica que si la demanda de dinero es el inverso de la velocidad, y la velocidad es constante o es fija, entonces la demanda también va a ser estable, la demanda monetaria. Esto tiene una repercusión inmediata en el modelo monetarista. Porque vamos a suponer lo siguiente, y aquí ya, por eso yo les decía en la última clase que de alguna manera con esto estamos concluyendo la parte de teoría monetaria y vamos a avanzar sobre ya propiamente la política monetaria. Vamos a suponer, para poder entender cuál es la importancia que tiene la velocidad constante dentro del modelo. Si pongamos por caso que el Banco Central mantiene constante la velocidad, mantiene constante el volumen, el agregado monetario. ¿Qué quiere decir eso? ¿De qué depende ese agregado monetario? Ese agregado monetario depende, propiamente dicho, de la cantidad nominal de dinero, del encaje legal, o el coeficiente, vamos a ponerlo R sub L del encaje legal, ¿ok? Fundamentalmente de estas dos variables, y luego por supuesto de las preferencias por liquidez y crédito. Es decir, hasta aquí lo que ya nosotros vimos para el primer parcial. Esto es teoría keynesiana. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace el modelo monetarista? Va un paso más allá en la comprensión de la economía monetaria y aunque se antepone
o se contrapone a los preceptos de la teoría keynesiana, no es que la está obviando ni la está desconsiderando. ¿Ok? Es decir, los agregados monetarios dependen de dos variables sobre las que tiene control el Banco Central. Hay una que viene dada por la demanda, o sea, las preferencias del público, pero que a su vez están influenciadas por estas otras variables. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo aquí cuando la tasa de crecimiento la sumo por un momento de dinero constante? Lo que estoy diciendo es que este dato es conocido y este dato es conocido. ¿Okay? A día de hoy tengo tanto dinero en la economía y un encaje legal, supongan ustedes, alto, del 80%. Eso que va a implicar que las preferencias por crédito disminuyen. ¿Por crédito? Claro. ¿Por qué? Dale más caro. Claro, porque básicamente los bancos no tienen mucho para prestar. Cuando digo las preferencias, no me refiero al deseo de tener crédito. Me refiero a efectivamente la cantidad de crédito que se logra efectuar como demanda. ¿Ok? Por otra parte, si estas preferencias son conocidas, yo las asumo constantes también. Esta cantidad de dinero, en este ejemplo que yo estoy poniendo aquí, estaría constante. Ahora, en este contexto, nosotros podemos, digamos, pensar en que aún así los precios están subiendo. Vamos a suponer que esto está constante también. El crecimiento del producto no está variando sustancialmente. Con una oferta monetaria constante, los precios suben. Claro. Y es lo que voy a empezar a explicar, justamente de lo que se trata esta clase. Acá, ¿qué ocurre? Que necesariamente, para que esta relación se esté manteniendo, tú tienes que tener un aumento en la velocidad monetaria o en la velocidad de circulación. Como definimos a B como el inverso de la demanda de dinero, necesariamente para que suba la velocidad o esté aumentando la velocidad de circulación, tiene que implicar una caída en la demanda de dinero. ¿Ok? Visto desde el punto de vista del modelo del mercado de dinero, ¿qué implica? Que tú tienes, por un lado, la cantidad nominal de dinero, y por otra parte, tú tienes su precio, o sea, el poder adquisitivo del dinero. ¿Okay? Entonces, en un contexto donde la cantidad de oferta inicial de dinero la asumimos, dado la oferta monetaria está dada, conocido todo esto. Y por otro lado, la demanda de dinero tiene una relación inversa con el nivel de precios, o sea, con su poder adquisitivo. Quiere decir, mientras mayor poder adquisitivo tenga el dinero, necesariamente se demandará más. Ahora bien,
si hay un proceso de crecimiento de los precios, hay dos situaciones que distinguía Friedman, que es algo que ya yo vengo diciendo desde que empezó el curso. A corto plazo, si es un aumento de una sola vez, tú tienes un aumento en la cantidad demandada de dinero porque necesitas más unidades monetarias para comprar a precios mayores. Pero si ese aumento de precios se hace continuado en el tiempo, entonces se convierte en una inflación en el tiempo, la demanda de dinero disminuye. Porque ante caída en el poder adquisitivo, cae también la demanda de este dinero. ¿Qué implica? Que aumenta la demanda de otros activos. ¿Ok? De otro tipo de activos. Tal cual como lo explica el modelo de equilibrio de cartera de Tobin. Tal cual. Ahora, si, como repito, la cantidad de dinero es dada, el nivel de precios está subiendo, que implicaría una subida de dinero. ¿Okay? El nivel de producción está dado también, no está variando. Entonces lo que tiene que estar sucediendo es que la velocidad de circulación esté aumentando tal que la demanda esté cayendo. Tal que la demanda esté cayendo, es decir, pasar de esta función a esta función. Este paso implica pasar de un nivel de precio 0 a un nivel de precio 1, donde necesariamente aquí de esta relación se sigue que P sub 0 es menor, estrictamente menor que P sub 1. O sea, esta situación de aquí. Mi pregunta es, uno de los supuestos no era de que la velocidad del dinero era constante. Claro, precisamente lo que estoy haciendo acá es cambiar el supuesto para que vean la importancia que tiene el supuesto dentro del modelo. En concreto, a que si este es el escenario, yo les dije en la última clase que el modelo monetarista y por tanto la política monetaria en términos monetaristas pierden efecto. Es decir, cuando Friedman y la escuela de Chicago decían que la inflación es un fenómeno en todo momento y lugar monetario. ¿Qué era lo que ellos estaban queriendo explicar? ¿Qué es lo que explica el modelo? La inflación es el crecimiento de esta variable. Esta variable puede estar creciendo por dos cosas. O bien porque hay un exceso de oferta de dinero, o bien porque hay una caída en la demanda de dinero. ¿Qué es lo que yo les estoy diciendo? Que si la caída o si la demanda de dinero no es estable, tú puedes mantener líquida esta variable. Es decir, el Banco Central, quiero ser un poco enfático, el Banco Central puede quemar todas las reservas que tú quieres. Que si no tienes estabilidad en el mercado de dinero por el lado de la demanda, no vas a controlar la inflación. La podrás reducir, la podrás manipular un poco, pero no la vas a reducir. No la vas a llevar a una estabilidad del 2-3% anual, que es lo que una economía sana desearía.
¿Qué es lo que yo estoy explicando aquí? La política monetaria actual del Banco Central de Venezuela. Eso es lo que yo estoy explicando. Tienen la demanda constante, la oferta constante, la renta constante, pero... Este es un supuesto que yo estoy partiendo demasiado estricto, ¿no? En realidad se aumenta la base. De hecho ha aumentado en lo que va de año. Ahorita yo la cifra la vi en estos días, pero ahorita no la recuerdo. Pero ha aumentado la base. Es decir que... Pero vamos a suponer que la cantidad de dinero esté aumentando en relación al producto, con lo cual es estable en términos del producto. Bueno, si la velocidad de circulación y por lo tanto la demanda de dinero no es estable, aún así vas a tener un proceso creciente en los precios. La inflación de mayo fue de 3,1% según el Observatorio Venezolano de Finanzas, vi las cifras esta mañana. La vi por rubros, el promedio global es de 3,1% mensual. O sea, estamos hablando que de la inflación que tiene Colombia en un año, Colombia, que es el socio comercial inmediato nuestro, o Brasil, que es el otro socio comercial inmediato nuestro, mientras que allá tienen una inflación en el año de 3-4%, aquí solo en el mes de mayo fue del 3,1%. En un mes. ¿Eso qué implica? Que hubo un crecimiento de la inflación con respecto al mes de abril, que fue del 2%. O sea, subió un punto porcentual en un mes. Una aceleración de la inflación, pasó de 2% a 3%. Entonces ya la acumulada de estos 2 meses es de 5%. En el año se estima que la economía va a terminar con una inflación en torno al 80%, en el mejor de los casos. Si no ocurre vamos a decir así, en el medio de aquí a allá, que termine el año, que no ocurra movimientos drásticos en las variables subyacentes. Pero por inercia se estima que ese va a ser el valor. Claro, ¿cuál es el problema? El problema es que venimos de un proceso hiperinflacionario de hace no mucho tiempo, hace 4 años, 5 años. La inflación viene cayendo, es cierto que viene cayendo. Pero el problema radica en que si no estabilizas la demanda de dinero, tú cuando haces restricción en la oferta, lo que vas a castigar no es a los precios solamente, vas a castigar a los precios, que es lo que queremos, pero también a lo que no queremos, que es la actividad económica. Ese es el problema. Ese es el problema. Por eso yo les decía en la clase anterior, y fue algo que Friedman definió de manera muy, muy clara, muy fehaciente. La política monetarista se puede llevar a cabo con estabilidad en la demanda de dinero. Si no hay estabilidad en la demanda de dinero, se te echó a perder el modelo. Y por eso es que se asume constante la velocidad. Claro, por eso es que en el modelo la asume constante, pero la asume constante por una razón, porque la demanda de dinero de dólares, en el periodo bajo estudio que él consideró, determinó que la elasticidad precio y la elasticidad interés eran aproximadamente inelásticas. Es decir, él se dio cuenta que había estabilidad en la demanda de dólares, de dinero de dólares. Bajo el periodo en estudio, ahora, ¿pudiese esa situación en estos momentos continuar siendo así? Probablemente, porque más del 70% de las operaciones de comercio mundial se llevan a cabo en dólares. Entonces tú tienes que la demanda en dólares no solamente la lleva a cabo la propia economía de aquel país, sino que también el resto del mundo. El problema sustancial que tienen los demás países, y sobre todo aquellos que no han sido serios, como Venezuela, es que el bolívar solo se demanda dentro de nuestra frontera, más allá no se demanda. Pero el problema luego se agrava cuando tú tienes que dentro de la economía venezolana, el propio agente económico dentro del territorio tampoco la demanda. ¿Y qué implica que no la demande? Que aumenta la velocidad de circulación. ¿Por qué aumenta la velocidad de circulación? Porque aumenta el número de transacciones que se hacen con bolívares, cambiándolos, bien sea mercancía por inventario o bien sea dólares en el mercado cambiario. Es decir, al final del día nadie quiere los mismos bolívares. Esa es la conclusión.
para decirlo de una manera más clara, llana, que se entienda con, digamos, con toda la propiedad del caso. Como nadie quiere dormir con bolívares, todo el mundo se los cambia al banco. De lo que hace el banco tampoco quiere dormir con bolívares. Me refiero no al Banco Central, sino me refiero al Banco Provincial, al Banco Mercantil, porque se puede descapitalizar fuertemente. Cuando tú tienes que hay un aumento en el tipo de cambio paralelo de más de 10 puntos, 10% de una cartera de cientos de millones, es mucho dinero el que se puede descapitalizar. Entonces, ¿qué ocurre? Que naturalmente tú quieres cambiar eso a dólares. ¿Quién es el que vuelve a recoger esos bolívares? El banco. ¿Pero a cambio de qué? De dólares. Entonces está desacumulando reservas, está quemando reservas de una manera continuada, y eso crea unos problemas que pues luego vamos a ver en la parte final del curso. Pero en este momento lo que yo quiero que nos concentremos es en que la política monetarista de yo mantener controlado la cantidad de oferta inicial de dinero me funciona siempre y cuando esta variable sea estable. ¿Qué implica una mayor velocidad de circulación, una menor demanda de dinero? Porque cuando yo estoy aumentando la velocidad de circulación, es lo que quiere decir es que yo me estoy deshaciendo de esa moneda, estoy dejando de demandar. Demandar dinero es preferencia por liquidez en el término keynesiano de atesorar dinero. ¿Ok? En términos de la teoría de Tobin. Yo atesoro dinero, pero ¿quién atesora bolívares? Muy poca gente, prácticamente nadie en esta economía. Con lo cual tú lo que tienes es la caída en la demanda. Esta caída pronunciada en la demanda de dinero. Esta caída que hace que los precios sigan subiendo. ¿Cuál es el primer precio que va a reflejar esa subida? Recuerden, y esto es importante, recuerden que son todos los rendimientos, no solamente de los bonos, como decía el modelo de Tobin, sino que de todos los activos de la economía. ¿Cuál es el primer activo referencial de una economía como esta? El dólar. Entonces, lo que va a recoger, el primer indicador que te va a recoger ese aumento de precios es el tipo de cambio. Es el primer activo que te va a recoger eso. Y luego eso se va a trasladar a través de unos mecanismos al resto de la economía por el lado de los inventarios, por el lado de los productos. ¿Y no sería la primera variable que refleja ese cambio, no sería el poder adquisitivo del dinero? Claro. Y luego los dólares. Exacto. Pero hay un precio que es el primero que te da la señal. Es cuando se empieza a separar el tipo de cambio paralelo del oficial. Cuando se empieza a despegar, que te está diciendo que la cantidad de bolívares actual no tiene suficientes dólares y por ende suficientes productos contra los cuales intercambiarse. Entonces el dólar cuando sube es un indicador. Es un indicador que lo que te está diciendo es que el resto de precios de los bienes, productos, etcétera, también van a subir. Pero lo que hay que tener claro es que no varían en la misma proporción. Porque en el mes de mayo tuvimos una inflación del 3,1%. Pero la diferencia al final, finalizando el mes, y en lo que vamos de junio, entre el dólar paralelo que se despegó, se fue a 40, pues llegó a 41. Claro, ¿qué es lo que ha hecho el Banco Central? Inyectar dólares inmediatamente para equilibrar. Pero ese equilibrio está en torno a una diferencia que la calculamos en el último día, fue del 9,5%, la calculamos el martes. Es decir, ustedes tienen que el crecimiento de los precios fue del 3%, de los precios promedio, pero el del dólar fue del 9% finalizando el mes de mayo. ¿Qué implica esto? Que la subida del indicador no necesariamente es en la misma magnitud que el movimiento general de los precios, porque sobre reacciona el activo.
el activo refugio en este caso, que en Venezuela dejó de ser un activo refugio, pero luego eso lo vamos a ver más cálculo. El dólar dejó de ser una moneda refugio y se convirtió en una moneda de cambio. ¿Ok? Eso tiene unas consideraciones distintas, porque luego el dólar también se demanda para precisamente que la actividad económica opere o funcione. Entonces, básicamente, en un contexto inflacionario, donde se revela, cuando digo se revela, estoy haciendo referencia a que no es una cuestión que se observe directamente, viene como preferencia revelada. Teoría de las preferencias reveladas. Si yo tengo dos opciones de escogencia entre A y B, y yo prefiero A sobre B, pero escojo a B, en lugar de A es porque A no lo puedo alcanzar. ¿Ok? Preferencia revelada. Ahora, si yo tengo dos opciones de escogencia entre A y B, y escojo a A, como en efecto yo había manifestado que prefería sobre B, porque ahora sí lo puedo alcanzar. Es decir, siempre que el dólar sea más barato, la gente lo va a preferir. ¿Y cuál es el dólar barato? El dólar que liquida el banco a precio tasa oficial. ¿Y por qué el Banco Central no ha tratado de igualar su precio con el de paralelo? No, porque eso implicaría para el gobierno cambio en su política o en los gastos del gobierno, porque el gobierno tiene indexado buena parte de los pagos y los pasivos laborales. Todo lo que tiene que ver. Esa diferencia que existe entre... Porque imagínate tú, estamos hablando del 10%. Promedio, ¿no? El gobierno tendría que sacar 10% más. Vamos a suponer que el Banco Central lo lleva de 36.5 a 40. Cierra la brecha. Pero el gobierno paga bonos en la administración pública, todo eso, pero hay una parte que la paga indexada, otra que no. La que paga indexada son los bonos, y bonos de alimentación. Tendría que subir en bolívares. En 10%, claro, En bolívares. en bolívares. Sí, pero son bolívares que el banco tiene que cambiarle por dólares al gobierno. Y el gobierno no está liquidando dólares al banco porque PDVSA no está produciendo en el mes de mayo más que en el mes de abril. De hecho, con alguna, digamos, intensificación de alguna sanción, pues como mínimo el ingreso en dólares por la vía petrolera se mantiene igual, como mínimo. Vamos a suponer que no cae, vamos a suponer que se mantiene en la misma. El precio del dólar, el precio del petróleo no ha subido mucho de un mes a otro. ¿Qué es lo que ha cambiado en el esquema en la economía venezolana? ¿Qué es lo que ha cambiado? Lo que ha cambiado es que la demanda de bolívares es demasiado baja y sigue cayendo. Basta con que el dólar apunte a subir un poquito para que automáticamente todo el mundo, con más ahínco que antes, quiera deshacerse de sus bolívares por dólares. Ya antes venía siendo así, porque la gente sabe, por experiencia, por algo que ya está. Eso lo vamos a ver después, que es la teoría de las expectativas racionales de Lucas. Pero ya la gente ha aprendido que en esta economía no se pueden guardar bolívares, porque vas a perder. Entonces, producto de ese aprendizaje, ya las expectativas están formadas. ¿Qué implica? Que de forma inmediata la gente va a deshacerse de sus bolívares por dólares. Si el Banco Central cierra la brecha, tendría que el gobierno, o le crearía un problema en la restricción presupuestal del gobierno. Porque precisamente el gobierno no puede liquidar ese bono indexado con una emisión monetaria en bolívares, porque entonces lo que pasaría es que esa brecha se volvería a abrir, pero para arriba. O sea, el banco yo siempre lo digo que es un hámster en la rueda, porque el Banco Central lo lleva a 40, pero entonces ya en ese momento el mercado, si emite bolívares para pagar esa indexación, aumenta a 45. El mercado paralelo, el mercado real, el que realmente tú puedes comprar, sin las restricciones de cuota que ponen los bancos, más comisiones, etc. Entonces siempre va a estar detrás. ¿Qué es lo que hace
el Banco Central, para equilibrar el mercado, por otro lado, no hace la devaluación, al menos hasta ahora, eso no quiere decir de que no la vaya a hacer en algún momento, pero mientras que pueda liquidar intervención bancaria para recoger el excedente de bolívares. Pero el problema es que ese excedente de bolívares en la economía venezolana siempre es una brecha alta. Ese es el problema. Y esto se dará hasta que no ocurra una reforma monetaria y un cambio de todas las bases y de la estructura que conforma a la entidad que emite esa moneda. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, básicamente es un tema de confianza y es un tema de credibilidad. Por eso yo decía en la clase anterior que la única manera de poderle dar estabilidad a la moneda es con los microfundamentos, confianza y crédito, que no es otra cosa que hacerte creíble. Y una pregunta, en una economía como la nuestra donde no contamos con datos, ¿cómo sabemos si una inflación es por mayor oferta monetaria o por menor demanda de dinero? Es como les decía hace un momento, en el caso venezolano, ya llega un punto en el que prácticamente por preferencias reveladas lo sabes, porque el consumidor está revelando que no quiere bolívares. Es algo de lógica. ¿Qué valor tiene algo que nadie quiere? Cero. Entonces, si algo tiene una tendencia a valer cero, todo lo que esté expresado en términos de aquello, por compensación, va a tender a valer mucho. Es en ese mercado que se está moviendo el Banco Central nuestro. Es en ese mercado tan distorsionado. Y por producto de eso es que la política es insostenible. ¿Ok? Exactamente. Pero es una locura a la que llegó la economía venezolana. Llegó a qué estado? A un estado en el que la velocidad de circulación es muy alta. ¿Por qué? Porque así como lo hago yo, lo haces tú, lo hace cualquiera. Todo el mundo, cuando recibe una cantidad de bolívares medianamente importante o relevante, cambia a Binance, o cambia por mesa de cambio, o cambia por intervención. El que tiene un negocio paga facturas, pero a su vez esas facturas le llegan a otro proveedor, entonces ese proveedor paga facturas. Al final todo eso es una cadena lo que está sucediendo en la economía. Pero esa cadena, ¿en qué termina? En mayor demanda de dólares. Que tendría que en un mercado libre tendría que ajustarse el precio sin cepo, digamos, o sea, sin esa cuota o sin ese control de precio que establece el Banco Central. Pero el Banco Central lo interviene para mantener la inflación. ¿Cómo lo interviene? Bueno, agarra y dice, concha, vamos a sacar bolívares. Vendo más dólares, saco bolívares. Ah, bueno, ya de aquí me fui para acá. Bajó un poco la presión. Pero en el medio del proceso hay otra variable que no se va a quedar quieta, que es la actividad económica. Lógicamente que la actividad económica no solamente depende del movimiento en el mercado monetario, también depende del movimiento en el mercado de bienes, que está directamente influida por la política fiscal. Y en un contexto donde la política fiscal es aumento de impuestos, o sea, restrictiva, tú tienes una caída, o digamos, no tienes margen de maniobra en la actividad económica. El caso más reciente fue el impuesto que pusieron sobre pago de pensiones. Entre el 9 y el 15% de la nómina tienen que las empresas ahora dar un aporte especial. Ese aporte especial no es más que un impuesto nuevo, que se suma a lo que ya la presión fiscal que trae la economía. Se consume menos y se produce menos. Claro. Entonces la economía se va ralentizando hasta que llega un punto en el que la recesión está a la vuelta de la esquina. ¿Y cuál es la solución? En ese contexto,
Cuando esta variable cae, este crecimiento inicial de los precios se frena un poco. Sube, pero sube menos, porque está cayendo el consumo, está cayendo la inflación. Entonces, ¿cuál es la variable de ajuste? En un caso como este. Bueno, recorto aquí, esto no lo puedo controlar, que viene dado por las preferencias, ¿verdad? Que fue lo que al principio asumí constante, pero ahora lo estoy deshaciendo, estoy viendo unas preferencias reveladas que me indican que se prefiere siempre más dólares que bolívares, con lo cual este crecimiento de los precios es inercial, no lo puedo evitar. Cuanto menos, lo que puedo es inducir una recesión para que este crecimiento se amortigue. Claro, como no toda la economía, esta Y, el crecimiento, no todo se da en bolívares. Hay una buena parte, vamos a suponer que sea del 50%. Vamos a suponer que el 50% de la economía se transa en dólares y el otro 50% en bolívares. Entonces, de alguna manera, este recorte en bolívares de la masa monetaria te incide una razón menor que proporcional en el crecimiento, o en este caso, decrecimiento de la actividad económica, porque por otro lado están inyectando dólares. Entonces esos dólares van a seguir alimentando la actividad. El problema es que si la actividad es importadora, esos dólares van a salir de la economía trayendo productos de afuera, bien sea insumo o bien de consumo final. Y en el agregado, de la demanda agregada, eso te va a restar al producto. Por cuenta nacional, ustedes deben saber que las importaciones restan de la producción nacional, de hecho. ¿Preguntas? ¿Dudas? Ya estamos entrando en la parte de política. Y esa recesión inminente, digámoslo así, tiene un costo social muy grande. Claro, porque esta variación en los precios es promedio. La variable de ajuste es la economía del país. Por supuesto. La variable de ajuste es la actividad económica. Es la variable que se te va a ajustar para amortiguar esa inercia inflacionaria. Entonces tienes una inercia que la única manera de que tú la pares es haciendo una reforma monetaria, o sea, llegar a un punto en el que tú haces un punto de aparte. Hago una reforma del sistema financiero, hago una reforma del sistema monetario, cambio a otro modelo. Entonces, se podría decir que la inflación venezolana actual no es por mayor oferta monetaria, sino por baja demanda de bolívares. Y antes era por exceso de oferta monetaria. De allí que la inflación es siempre en todo momento y lugar un fenómeno monetario. No solamente porque puedes tener un exceso de oferta, sino porque también puedes tener una escasez de demanda. ¿De qué? Del mercado monetario. Por lo tanto, la inflación es un fenómeno monetario. Es la conclusión más importante del modelo monetario. Y la reforma que se debería hacer, las directrices nos las da el nuevo consenso. Sí, exacto. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. En parte. Pero es un problema complejo. Sí. Un problema complejo. Si se entiende cuál es la relevancia, de tener una velocidad constante, que asumo que ya la habrán entendido, vamos al propio modelo de Friedman. O sea, recuperemos el supuesto de Friedman.
que el supuesto de Friedman nos va a ayudar a comprender, la crisis del petróleo. ¿Qué hora es? 9:45. Bueno, vamos a definir primero que nada la velocidad. Entonces, la velocidad del dinero un poco para darte una parte de la respuesta a la pregunta que tú me hiciste la martes. En un modelo de competencia de monedas está basado en la teoría austríaca, desaparece el concepto de velocidad. Entonces es otro modelo. Ese modelo basado en Goldman y a su vez en Hayek, en la escuela austríaca del pensamiento económico, en términos monetarios ellos no llevan en cuenta la velocidad de circulación. De hecho, en ese modelo no se plantea que no existe en ese modelo. Porque ahí lo que ocurre es un intercambio, es un modelo de equilibrio general, donde lo que ocurre es un intercambio de precios relativos entre monedas, entre pares de monedas. Entonces, como se asume la libertad total del mercado, la oferta monetaria no es monopólica, desaparece esto. O sea, la oferta se convertiría en dependiente positiva, dejaría de ser perfectamente elástica. La oferta monetaria. Entonces, cambia los puestos, por lo tanto cambia la oferta. Pero retornando al modelo de Friedman, en el que evidentemente el Banco Central maneja la oferta monetaria, la velocidad del dinero la define como o lo que es lo mismo. Y aquí es interesante entender que este rendimiento no es solo la tasa de interés, en el sentido keynesiano, porque en el sentido keynesiano, en los modelos de Tobin, cuando se habla del tipo de interés, se habla es de uno específico, el de los bonos. Friedman no hace solamente referencia al de los bonos. A ver, ¿cuáles bonos? Se entiende que si es política keynesiana son los que van a financiar el gasto público, los de la deuda pública. Friedman va más allá y él se hace referencia a todos los rendimientos de todos los bienes activos que hay en la economía. ¿Okay? Hago la distinción porque a veces la letrica no te dice en sí mismo lo que quiere decir. Por eso la clase se trata de eso, de yo darle a ustedes contexto y explicarles algunas cosas. Sí, no habíamos dicho que la velocidad era una entre demanda de dinero. Claro, precisamente. La demanda de dinero está en función de esto. Cierto. Esto es lo que estoy exponiendo aquí. Sí. ¿Ves que lo estás ya poniendo en la función total? En la función implícita. ¿Okay? Con lo cual, en efecto, ¿qué es lo que está haciendo el modelo? Definir a la velocidad propiamente como la demanda, o sea, como el inverso de la demanda, pero la velocidad también está en función de estas dos variables. ¿Okay? ¿De dónde sale este 1? ¿De dónde sale ese 1? De que la renta es De que él encuentra una relación unitaria de la elasticidad ingreso del dinero. ¿Okay? Es decir, que la renta es constante. Exactamente, que la demanda es constante, eso es lo que quiere decir.
Pero fíjense que a su vez, esa velocidad es función de estos dos. Entonces, fíjense cómo hay un problema aquí de circularidad. O sea, se hace endógena la velocidad. Se hace endógena la velocidad. ¿Esto qué implicaciones tiene? Que a corto plazo, la teoría monetarista, aunque utiliza la teoría cuantitativa, no te dice que el dinero es exógeno. A corto plazo el dinero es endógeno. ¿Por qué es endógeno? Porque basta con que haya un aumento en el nivel de los precios para que haya un aumento en la velocidad, que es lo que acabo de explicar. Es lo que acabo de explicar. Esto, para que me entiendan. La velocidad de circulación depende del nivel de los precios, pero a su vez el nivel de los precios depende de la velocidad de circulación. Y eso es un problema. Porque, claro, la velocidad no depende de mí. Pero a su vez, para yo controlar los precios, se supone que tendría que mantener rígido esto. O constante el crecimiento de esto. Entonces, esas dos dependen de la demanda de dinero. Entonces, claro, hay que irnos a la otra variable, a los rendimientos de los activos. ¿Ok? A los rendimientos de los activos. Ahora bien, si, tal como encuentra Friedman, la velocidad, porque los precios se asumen que son constantes, y por lo tanto no se ha erosionado la demanda de dinero, es el tema, no se ha dañado el mercado. Pero cuando un mercado monetario, una moneda no se demanda, es un mercado que está dañado. ¿Okay? Ahora, si esto es así, que es estable, esa relación, la cuestión es la siguiente. La cuestión es que en el modelo o sea, aproximadamente yo puedo decir que la variación de la velocidad es cero. Si yo digo que eso es cero, me queda la tasa de crecimiento de los agregados monetarios igual a la inflación más la tasa de crecimiento del Producto Real. Si esta relación es estable, en torno a 1, entonces te quiere decir lo siguiente. Vamos a suponer que tú tienes, ejemplo, vamos a suponer que tú tienes un crecimiento esperado del 3%. Eso es lo que se espera que crezca la economía en el año. Y vamos a suponer que la inflación esperada, es del 2%. Entonces, ¿cuánto tendrá que crecer el agregado monetario? 5%. Porque si no, todo crecimiento que sea mayor al 5% se va a inflación. si es menor, Inflación. ¿Qué quiere decir el modelo monetarista? Que la política monetaria es una política de estabilidad de precios. Es una política de estabilidad de precios que se usa
circunstancias de emergencia. Muy importante esto. La política monetaria, según el modelo monetarista, no se usa para aumentar la producción de la economía. Se usa para estabilizar los precios, no para afectar variables reales. La política monetaria no se usa para mover variables reales. Y una pregunta, ¿no había dicho que en la clase pasada que un aumento en la oferta monetaria podía sacar al país de una... Claro, por eso se usa en caso de emergencia. Solo en esos casos se puede usar para mover variables reales. Solo en ese caso. Solo en ese caso. Pero no es como si la economía va en su senda, está estacionario, y yo quiero, vamos a decir, un gobierno llega y quiere ser más popular, y entonces dice, bueno, yo quiero que haya más actividad económica, que aumente el empleo, que aumente la inversión, y en definitiva que la economía esté mejor y que la gente esté mejor. Entonces yo llego y emito dinero. Bueno, en realidad, ¿qué es lo que pasaría en ese caso? Que la gente aprenda, se generan las expectativas adaptativas. ¿Qué implica eso? Que en la curva de Phillips, desempleo contra inflación, ¿ok? A corto plazo tienes ese movimiento que le gustaría no solamente al político, sino a todo el mundo. Pero claro, emitir dinero, la gente empieza a aprender. Y cuando la gente aprende, lo que hace es que se traslada a la curva de Phillips. ¿Y qué es lo que aprende la gente? Lo que la gente aprende es que el gobierno y el Banco Central están jugando a la maquinita de dinero. Entonces, ¿qué es lo que hace el empresario y el consumidor? Toma previsiones. La previsión es que el empresario sube los precios y el consumidor va y compra más. Entonces, eso antes de que suban los precios. Entonces se convierte en una especie de profecía autocumplida. Tú empiezas, por un lado, a comprar más antes que suban, pero es que en efecto el hecho de tú ir a comprar más antes que suba va a provocar que suban los precios. Pero eso se supondría que en condiciones vamos a decir, en condiciones microeconómicas saludables, las empresas produzcan más y luego obtengan lo que tú quieres, lo que te dice la curva de Phillips. Que eso te aumente, vamos a decir, te reduzca el desempleo, este aumento inflacionario. Pero claro, llega un punto en el que la previsión va cada vez en una menor proporción, en menor grado, a los inventarios y a la producción, y se va más directamente a los precios. O sea, el empresario ya no llama al departamento, como una empresa tiene varios departamentos, el empresario ya no llama al departamento de producción, sino que llama al departamento de administración. ¿Qué quiere decir eso? No va a llamar a los técnicos e ingenieros para que produzcan más, va a llamar a los administradores y al gerente de ventas para que suba los precios. Sí. Sigue habiendo inflación. Sí, pero sin moverse la variable de empleo. Entonces, lejos de ocurrir lo que tú quieres, el desempleo se convierte en un problema recurrente. Porque, digamos, tú lo quieres reducir.
no consigue reducir. A corto plazo sí. Estos son de corto plazo. Curva de Phillips de corto plazo. Estas son curvas de Phillips de largo plazo. Entonces, pasaron 5 años, pasaron 10 años y el gobierno sigue haciendo uso de esa estrategia de aumentar la base monetaria con la idea de expandir el crédito y a su vez expandir la inversión y el consumo. Pero claro, llega un punto en el que la gente va aprendiendo. Tal fue el caso de la crisis del petróleo de 1973. ¿Okay? Desde el año 45 hasta el año 70, los gobiernos en todo el mundo hicieron uso de la política keynesiana para llevar a cabo la economía. O sea, aumentaban el gasto público, y el gasto público implicaba una emisión de un bono, ese bono iba al Banco Central, el Banco Central le daba dinero, y con ese dinero el gobierno construía carreteras, avenidas, autopistas, hospitales, puertos, aeropuertos. Funcionaba. Pero llega un punto, como la economía es dinámica, llega un punto en el que ya cuántos aeropuertos más necesitas, cuántas avenidas más necesitas. O sea, al final es un tema de que la economía keynesiana es un modelo para cuando una economía está en construcción. Pero cuando la economía ya deja de estar en construcción, ese margen de maniobra pues se reduce. Y lo que te empieza a quedar es la economía financiera. Porque al final no puedes expandir mucho más allá de un cierto número de viviendas, por ejemplo. Hay un número finito. No puedes expandir mucho más allá de carreteras, que son en definitiva las obras de bienes públicos. Si el gobierno no puede gastar, o no puede seguir gastando mucho más en esto, debería dejar de gastar, debería disminuir el gasto público. Pero en realidad no lo disminuye, lo sigue aumentando porque sigue pensando que va a poder seguir sobreexplotando la economía. Pues lo que va a pasar, y es lo que Friedman identifica, es que la gente aprende. ¿Qué es lo que la gente aprende? Lo que les acabo de decir. Que el gobierno está haciendo sobreexpansión monetaria. Y cuando hace sobreexpansión monetaria, hay buenas razones para creer que va a aumentar la demanda. Luego, por tanto, suben los precios. ¿Okay? Suben los precios. Llegando en corto plazo a la curva de Phillips de largo plazo. ¿Okay? En condiciones normales, como fue del 45 al 70, pues la economía aprendió, o sea, la gente aprendió. Y en los 70 se empieza a dar un crecimiento de los precios que era poco conveniente. Se empieza a acelerar la inflación. Y ahí surgen dos tesis del aumento inflacionario. La primera tesis es que es una inflación de costos. Culpa directamente al aumento de los precios del petróleo. ¿Okay? Ocurre un conflicto armado en Medio Oriente, hay un aumento en los precios relativos, mejoran los términos de intercambio de aquellos países exportadores de petróleo, incluido Venezuela, y caen los términos de intercambio de los importadores de petróleo, básicamente las economías industrializadas, desarrolladas en crecimiento. Por otra parte, Friedman argumenta y dice, en realidad eso no es la causa del problema, eso es un mecanismo de transmisión, pero no es la causa. La causa es que estamos imprimiendo mucho dinero. Entonces, esta es como la primera versión. La otra versión es que la inflación se debe a un aumento monetario. Y en efecto, los gobiernos de los años
años 60 estaban gastando demasiado dinero, sobre todo el gobierno de Inglaterra y el gobierno de Estados Unidos. Los demócratas en Estados Unidos, el gobierno de Kennedy, el de Carter, entre otros, empezaron a gastar mucho dinero para cubrir pagos de pensiones, subsidios y financiar la guerra de Vietnam. Bastó con que ocurriese un movimiento en el mercado petrolero para que los precios del petróleo subieran de manera importantísima. Claro, hay dos maneras de ver el problema. Hay un shock real de oferta, pero también hay un shock monetario. Entonces, ¿qué es lo que en definitiva Milton Friedman argumenta y dice? Bueno, si los precios del petróleo están subiendo, no es solamente porque hay una demanda o un exceso de demanda relativo de petróleo, sino que hay un exceso de oferta de dinero. Y él le da la política a Nixon, y a su vez, posteriormente, en Inglaterra, a Margaret Thatcher, que dice: lo que tenemos que hacer los países que compramos petróleo es cambiar nuestra política monetaria. Y para ello tenemos que abandonar el cambio patrón fijo, tenemos que ir al cambio flexible, tipo de cambio flexible, para que la política monetaria tenga efecto. ¿Y cómo va a pasar a tener efecto? A que nosotros vamos a empezar a regular la velocidad de emisión monetaria basada en una regla. ¿Cuál es la regla? La regla es la siguiente. Viene dado por esto. Viene dado por lo siguiente. Si aproximadamente la relación esta relación es del 1% unitaria, entonces la regla de política es que M tiene que crecer a una velocidad K para mantener estable el nivel de los precios. Esto se llama la K de Friedman. ¿Qué es la K de Friedman? Una regla de política monetaria. Repito, siempre que la demanda de dinero sea estable. Entonces, ¿cómo funciona la regla? Bueno, si el Producto Interno Bruto se espera que crezca 3%, ¿cuánto debe crecer la cantidad de dinero? Si yo quiero alcanzar una inflación cero, como máximo 3%. O sea, si yo espero que la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto sea del 3%, yo tengo que aumentar la cantidad de dinero en 3%. Es una regla muy simple. La idea es simple, es básica. Si yo no aumento la cantidad de dinero en esta cantidad, la actividad económica se va a deteriorar y los precios van a caer. Por otro lado, si yo aumento la velocidad de dinero más en 3%, entonces los precios van a aumentar. En definitiva, excesos monetarios te van a conducir a inflación. Y escasez de dinero o no suficiencia de dinero te va a conducir a deflación. ¿Okay? Y esta es la primera regla de política monetaria que se estudia, digamos, aparece en la teoría económica. La K de Friedman. ¿De dónde viene la K? De que hay una relación aproximadamente unitaria entre la producción y el dinero. ¿Qué quiere decir esto? Que no porque tú aumentes la cantidad de dinero
más allá de la tasa a la que está creciendo el producto, se va a crecer el producto. Solo si están en una situación de recesión económica, de profunda recesión económica. Hasta aquí va para el examen, y lo vamos a tener la próxima semana. Con esto terminamos las teorías de la demanda de dinero. Vamos a comenzar a ver la política monetaria propiamente dicho. ¿Qué tienen que leer para ampliar este conocimiento? Tienen que leer el capítulo de la demanda de dinero de Mankey. ¿Por qué tienen que leer ese libro? Porque, como les decía, hay dos situaciones. Hay una situación en la que puede haber recesión, o hay una situación en la que puede haber sobrecalentamiento de la economía. Si la situación es recesiva, Milton Friedman argumentaba que el problema que ocurrió en la crisis de 1930, o sea, en la crisis del 29 a 1933, era que había caído mucho la oferta de dinero. Y el Banco Central, o sea, la Reserva Federal de Estados Unidos, en aquel momento, en vez de aumentar la cantidad de la liquidez, recortó aún más la cantidad de dinero. Eso hizo explotar las tasas de interés, caer los bonos, las acciones, los activos de la economía, y produjo un empobrecimiento generalizado. Y Friedman argumentaba que esto se había debido a una insuficiencia monetaria en el sistema. Por eso es que él llega a esta conclusión. Para que la economía sea sana, hay una regla muy básica. Pero esta regla, como ustedes entenderán, va en contra directamente de la política fiscal keynesiana. Porque la política fiscal keynesiana, para tú aumentar los gastos públicos, tienes que endeudarte, y para endeudarte el banco tiene que emitir. Y entonces esa emisión está por encima del crecimiento. ¿Por qué? Porque el gasto público es un porcentaje del crecimiento global de la economía. Entonces, ¿qué implica esto en términos inflacionarios? Bueno, que si por otra parte no estás en una recesión y el banco empieza a emitir por arriba de la tasa de crecimiento del producto, lo que vas a tener es un aumento en el nivel de precios. Y si ocurre en un periodo, es un aumento de precios de una vez, que no afecta a la demanda de dinero. Pero si ese aumento de precios se hace de forma escalada, producto de una escalada en el crecimiento monetario para financiar gastos fiscales o para intentar estimular la economía por el lado monetario, más allá de su propia capacidad productiva, lo que tú tienes es que en el tiempo va a caer la demanda de dinero, y al caer la demanda de dinero cae la velocidad y se te daña todo. ¿Entiendes? ¿Estamos claros? Preguntas tuyas. ¿El capítulo de demanda de dinero de quién? Del libro de Mankey. De Mankey. Macroeconomía de Mankey. ¿Okay? Macroeconomía de Mankey. Por último, y ya con esto concluyo esta clase, por último, tienes lo siguiente. ¿Cómo se resolvió este tema de inflación de costos o inflación monetaria? Por lo siguiente. Friedman asumía que la velocidad de dinero era constante. Por lo tanto, él asumía que el problema que ocurría no era por un problema de demanda en el mercado de dinero, era por un problema de oferta. Aumentó la oferta. Tal como está ya, con la diferencia de que ahora tú vas a tener aproximadamente una demanda de dinero estable. Por otro lado, la oferta la controla el Banco Central.
¿Qué fue lo que él identificó? Que los gobiernos estaban sobreexpandiendo la base. De hecho, fue gracias a la estabilidad de la demanda de dinero que la inflación no fue un número atroz en los años 70. Es decir, la inflación se empezó a despegar, pero no mucho más como lo hubiese sido si la economía hubiese tenido una demanda inestable de dinero, parecida a aquella. Basta con que tú expandas un poquito la base monetaria para que los precios se vuelvan. Aquí, fíjate que con una demanda estable, los precios van a subir. No van a subir tanto, pero empiezan a subir y ya empieza a ser un problema. Pasan de este punto a este punto. Ese crecimiento en los precios. Ahora, ¿qué decía Friedman? Que esto depende no solamente del rendimiento de los bonos, sino de todos los activos. Y así como para la economía venezolana el activo referencial es el dólar, para la economía americana es los bonos, las acciones. ¿De qué vive la industria? De Estados Unidos. Sobre todo la de aquellos años. Ahora también, pero la de aquellos años. Del petróleo. Del petróleo. ¿Qué fue lo que él empezó a ver? Claro. Yo solamente no estoy viendo el rendimiento de un activo, estoy viendo de todos los activos, incluido el petróleo. Naturalmente, si el precio del petróleo está subiendo, es porque yo tengo un exceso de demanda de ese petróleo. Pero claro, por ley de Valras, cosa que siempre les digo, por equilibrio general, tengo que tener un exceso de otra cosa, de oferta de dinero. Entonces, ¿qué fue lo que le dijo Friedman a esta gente? Thatcher, Nixon, etc. Le dijo, oye, el problema que tenemos es que estamos imprimiendo demasiado dinero. Recortemos la expansión monetaria, sigamos la regla y se nos resuelve el problema. Y en efecto se resolvió el problema. ¿Ok? Esto no solamente fue aplicado en los Estados Unidos, esto se aplicó en Chile. Chile venía de un proceso hiperinflacionario en apenas 6 meses que duró Allende. En 6 meses de Allende, con sus políticas socialistas, sobreexpandió la moneda y los precios se fueron por las nubes. Luego llegó Pinochet, instauró otro régimen, siguió insistiendo en políticas erradas y la economía no encontraba causa. Hasta que un grupo de economistas de la Universidad de Santiago los mandan a estudiar en Chicago, porque claro, los chilenos se dieron cuenta de que tenían un problema enorme en la economía, tal como el que tenemos ahora en Venezuela, con la diferencia de que ideológicamente los chilenos no estaban perturbados. Aquí en Venezuela hay mucha perturbación ideológica. Con perturbación ideológica no puedes resolver las cosas. ¿Qué fue lo que hicieron los chilenos? Oye, a mí no me importa quién me da la solución, lo que me importa es la solución. No me interesa si me la da un judío, un musulmán o un cristiano. No me interesa, lo que me interesa es que me dé la solución. Y en efecto, se fueron a Chicago, en Chicago educan a esta gente, vuelven, son ministros de Economía en Chile, empiezan a aplicar las políticas, el propio Friedman es asesor. Lo que es importante entender es que no fue de una vez que Pinochet aplicó las políticas. Pinochet también comenzó a cometer errores en política económica, pero su staff en algún punto se dio cuenta, porque ya las teorías Friedman había publicado, ya de hecho había ganado el premio Nobel en 1977, y en los 80, oye, si el mejor en el mundo que hay contra la inflación es este tipo, Friedman, vamos a traerlo a buscar.
que nos resuelve los problemas de la economía chilena. Luego la economía chilena empieza a crecer de los 80 hasta el 2000, 20 años de crecimiento que transformó la economía chilena, con baja inflación. Asesorado por Friedman, a su vez, un señor brasileño llamado Paulo Guedes estudia en Chile, en la Universidad Católica. Este señor Paulo Guedes viaja a Brasil, porque fue educado indirectamente por Friedman, recibió clases en Chile, del propio Friedman, da clases en Brasil, transforman en los 90 la economía brasileña monetaria, porque Brasil era otro país que tenía problemas hiperinflacionarios gravísimos. Hacen la reforma, tuvieron 3 intentos, el plan cruzado, el plan cruzeiro, falla, y el plan real, que es la actual moneda, finalmente tiene éxito. Y es sobre la que logra gobernar no solo Cardoso, sino también Lula. Porque Lula, siendo de izquierda, pero es un tipo que es más inteligente, es decir, no se mete con lo que no se tiene que meter. Y la economía monetaria no obedece a ideologías. Si tú expandes más dinero del que no puedes expandir, la economía se te va a volver un caos. Esto Lula se cuida mucho, no toca el Banco Central de Brasil, ¿ok? De hecho, cuando Bolsonaro gana las elecciones, ¿cuál fue su ministro de Economía? Paulo Guedes. Paulo Guedes fue su ministro de Economía. Paulo Guedes fue profesor de un profesor que me dio clase a mí. El profesor Sidney Martins, que es profesor de macroeconomía. De hecho, él me dio macro, y luego, en el año que gana Bolsonaro las elecciones, Paulo Guedes es nombrado ministro, y Sidney Martins, que me dio clase a mí, se llama Sidney Martins Caetano, excelente profesor de macroeconomía que tuve yo. Pide permiso no remunerado porque él se va a trabajar en el ministerio con Paulo Guedes. O sea, él lo llaman de la universidad, donde yo di clase, y se fue a trabajar en el gobierno. Lógicamente, cuando Bolsonaro perdió y vuelve a ganar Lula cambia de staff, y me imagino que Sidney ya no está en el ministerio. Sidney ya tuvo que haber vuelto a la universidad a seguir dando clases y tal. Pero yo fui estudiante de él. Entonces, digamos, es una herencia. Es un discípulo de Friedman indirectamente. Exactamente. Con lo cual ustedes se están formando como discípulos indirectos de Milton Friedman, que murió en 2006. Es un economista brillante, uno de los más brillantes, porque salvó, aunque la mayoría piensa que Milton Friedman era un economista que defendía a los ricos, no es así. Lo que principalmente él defendió atacando la inflación fue a la gente de bajos recursos. ¿Por qué? Porque el dinero que te ganas te tiene que alcanzar para comprar lo que necesites y luego para invertirlo en algo que te permita evolucionar económicamente. Pero cuando ese proceso se rompe toda la microeconomía, porque la inflación, esa palabra que me gusta a nosotros usar, hace añicos. Ustedes saben que yo quiero usar. Te vuelve la economía, te la destruye. La inflación te destruye la economía. Es gravísimo. De allí que naturalmente, en una macroeconomía estable, la economía pueda empezar a crecer. Y al crecer la economía, todo el mundo sale de pobre. Unos más, otros menos, pero todo el mundo sale de pobre. En 30 años. Si no, pregunten en Irlanda, que hace 15 años atrás era una economía con muchos problemas, altas tasas de pobreza, y en 15 años fue una economía que cambió completamente. Hoy en día Irlanda es una de las economías más avanzadas de Europa. Por otro lado, hay otras economías europeas como la española que tienen sueldos muy pobres. Y España está en riesgo de ir a un proceso de estancamiento económico y naturalmente un decrecimiento si no cambia la política. Bueno, con esto terminamos la clase para dar este tema para el examen, y el examen sería el viernes, o sea, de este viernes en 8.